Zaleak. Bueno, hoy es 27 de junio y ya después de que se acaba el estado de alarma, ya por fin he podido venir aquí al pueblo de los suegros, a Burgos. Y nada, me da una vuelta por los robles y bueno, he cogido algunas Stibadis y que ya están bastante maduros, con esto que ha hecho tanto calor y así, bueno, pues ya están ya en las últimas. Pero bueno, ya veis que algunos ya he cogido. Y nada, pues os voy a explicar un poquito sobre Boletus Stibadis. Bueno, como ya sabéis, estos hongos son los hongos de verano. También se le llama Boletus reticulatus. Parece que hoy en día, aunque antiguamente se llamaba Stibadis, parece que hoy en día lo más correcto es llamarle Boletus reticulatus, pero bueno, de cualquier manera, si llamáis a Stibadis o reticulatus, se os va a entender perfectamente. Igual algún micólogo más técnico podría concretarnos exactamente cómo es la manera más correcta de llamarles, pero bueno, Stibadis o reticulatus, aquí lo veis. Bueno, esto es un Boletus Stibadis y como su nombre dice, sale en la época estival, o sea, mayo, junio, julio, cuando empieza a hacer calor. Sí que es verdad que todavía en septiembre, octubre los podemos encontrar perfectamente, porque la tierra sigue caliente y depende de la temperatura, si no ha enfriado mucho, todavía pueden salir. Y en esas fechas, en septiembre, octubre, muchas veces coinciden con Boletus edulis y con el pinícola, incluso con el aerius, pueden coincidir los 4 Boletus a la vez. Mucha gente los confunde con el Boletus edulis. Pero bueno, os voy a explicar un poquito a ver si conseguimos diferenciarlos. Bueno, aquí he seleccionado varios boletus con diferentes grados de madurez. Ya veis que algunos están más jóvenes, estos están más jóvenes, por aquí ya están más maduros. Pero bueno, a ver, sabéis que el Boletus edulis tiene una franja aquí, una línea blanca muy característica que en estos no se le aprecia. Como podéis ver, en estos boletus no tienen esa línea blanca, que es una característica que podéis hacer para diferenciar con el Boletus edulis. Se le llama Boletus reticulatus porque se le marca mucho la retícula del pie. A ver si puedo enfocar. ¿Veis esos dibujos que se le forman ahí con forma de redecilla o como si fueran la colmena? Pues esas redecillas, concretamente a este Boletus se le marca un montón. No sé si lo podéis apreciar. Es reticulatus porque se le marca mucho la retícula en el pie. Ahí lo veis. Mirad aquí en este cómo se le marca, aquí igual lo podéis apreciar más, cómo se le marca la retícula del pie. ¿Lo veis? Esos dibujos que forman con forma de colmena, eso es la retícula. Y en estos, concretamente, se le marca más que el Boletus edulis. Aunque hay muchos Boletus edulis que también se le marca mucho, pero bueno, concretamente este casi todo se le marca un montón. Igual que con otros Boletus, como veis, los poros en estado joven están blancos. Y si van madurando, pues como podéis observar, van amarillando un poco más, hasta el final ponerse verde oscuro. Esto os indica que ya está en estado de maduro. Bueno, igual que Boletus edulis y otros Boletus. Ya lo veis. Otra característica que podéis usar para diferenciar con el Boletus edulis, la cutícula, vulgarmente la piel del sombrero, la tiene aterciopelada. El Boletus edulis la tiene sobre todo en estado joven un poco más viscosa, pero como podéis ver y tocáis, es como aterciopelada. Y otra característica también que lo diferencia de Boletus edulis es que en este caso la cutícula es separable. ¿Lo podéis ver? Se le puede separar la cutícula. Cosa que el Boletus edulis no. Es como si fuera la cutícula como si fuera parte del sombrero, parte de la carne. Y en estos de verano, podéis ver, se le puede despegar la cutícula. Y a Boletus edulis no. Así que con eso también podéis usar como característica para poder diferenciarlos. Como sale en esta época de verano, que normalmente pues siempre hay más insectos y todo, pues lo normal es que estén bastante bicheados, con bastante larvas en el pie. Vamos a abrir uno para ver cómo están. Bueno, vamos a abrir este por ejemplo. ¿Ves? Como podéis ver, enseguida es atacado por las larvas, ya lo veis. Que ya está comidito por las larvas. Esto es lo más normal en casi todos los Boletus reticulatus que cojamos, pues porque en esta época está lleno de bichos y el calor enseguida ahí la ataca. Ya lo veis que está prácticamente comido por los bichos. Es algo pues bueno, que suele pasar en estos boletos de verano.
y bueno, ya lo veis que está bastante cómodo. Como podéis ver, igual que en otros boletus, la carne, tanto del pico como del sombrero, es blanca. La veis, y por más que esperes un rato no cambia de color, o sea, es blanca inmutable. Es decir, algunos azulean o enrojecen, pues este en concreto se mantiene blanco, igual que el boletus edulis, y aunque lo cortes sigue la piel, o sea, la carne blanca. Y por último, bueno, el color de la cutícula. A ver, el color de la cutícula es algo en el que tampoco podéis tener como referencia. Porque si lo veis que no le da apenas el sol, está por zonas casi como blanco. Cuando son en estado joven suelen estar más oscuros. Y sí que es verdad que cuando ya son más maduros pues suelen aclarar bastante, como este, se ponen pues casi de color crema claros. Así que bueno, el color, muchos, pues, tampoco es algo que te puedes usar como referencia, es decir, no, son marrones, son no sé qué, no. Realmente el color de la cutícula pues varía mucho, se llega a ver casi rojos granates, como prácticamente amarillos muy claros, como es el caso de este. Así que bueno, prefiero que os fijéis en otras características antes que en el color, la verdad. La época de aparición, el hábitat. Sí que es verdad que a veces coinciden en la misma época que boletus edulis, pero por lo general pues salen en verano, cuando hace mucho calor, que lo normal es no encontrarte boletus edulis. Así que ya veis que hay varios colores de marrones diferentes, pero bueno, pues con otras características podéis llegar a reconocerlos perfectamente. Bueno, ya os he contado algunas características de boletus reticulatus. Espero que os sirvan para poder reconocerlo y nada, a ver si nos vemos pronto en otros vídeos. Venga, un saludo, Anjos Aleak.